¿Esta cómo está? ¿Y esta? ¿Cómo lo reconocemos? Por el color, ¿verdad? El proceso de maduración de una fruta es algo interesante, ¿verdad? Porque hay cambios en la fruta. Leyendo ahí encontraba que hay un proceso de respiración de la fruta que influye en la maduración. Hay cambios en su coloración, hay cambios en su consistencia y en su sabor. Es relativamente fácil reconocer cuando una fruta está verde y cuando está madura. Pero si nos preguntamos, ¿y en la vida cristiana cómo reconocer a un creyente maduro y a un creyente inmaduro? ¿Por sus acciones solamente? Bueno, sobre eso vamos a reflexionar. ¿Sí? Hemos estado meditando en ciertas señales en nuestro peregrinaje espiritual. Y así como cuando salimos de viaje, a veces en la carretera vemos letreros, ¿verdad?, con ciertas instrucciones que si las seguimos pueden ayudarnos a llegar más seguros. Y si las ignoramos podemos enfrentar serios peligros. Así la palabra del Señor pone delante de nosotros ciertas advertencias que necesitamos escuchar y obedecer para poder caminar bien en nuestra relación con Dios. Voy a invitarles a acompañarme nuevamente a la carta a los Hebreos. Por favor, vamos al capítulo 5. Versos 11 hasta el capítulo 6, verso 2. ¿Están conmigo? ¿Podemos leerlo juntos, hermanos? Hebreos 5, 11 hasta el 6, versículo 2. Dice la palabra del Señor: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amén. Hemos dicho que la carta a los Hebreos se escribió para un grupo de creyentes de origen judío que estaban enfrentando diversas adversidades. Algunos estaban enfrentando el despojo de sus bienes, la expulsión de la sinagoga o de sus comunidades, y algunos incluso corriendo el riesgo de ser muertos. Y ante esas circunstancias difíciles que vivían, muchos de ellos comenzaron a dudar si valía la pena vivir la vida cristiana. Y algunos de ellos se veían arrastrados de volver hacia atrás. El autor de Hebreos les escribe para animarlos. Y una manera como él los anima es hablando y explicándoles quién es Cristo y cómo Cristo es superior a todo lo que ellos pueden imaginar. Y hemos visto la superioridad de Cristo sobre los ángeles en la primera señal de advertencia. Decía el autor que Cristo es superior a los ángeles. Y después de presentarnos la superioridad de Cristo sobre los ángeles, nos hizo la primera advertencia. Decía, por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
el peligro de deslizarnos de la palabra de Dios. Luego, el autor de Hebreos nos presenta a Cristo no solo como superior a los ángeles, sino como superior a Moisés. Moisés era el líder, fundador de la nación, el legislador del pueblo de Israel. Y dice el autor de Hebreos que Cristo es superior a Moisés. Y toma un ejemplo de la experiencia del pueblo de Dios en el desierto y dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dice, mirad hermanos, que no haya entre vosotros alguno que deje de alcanzar la gracia de Dios, que endureciendo su corazón, dice, se aparte. Entonces, el segundo peligro fue el de un corazón endurecido. Y hoy se nos habla de un tercer peligro. Y si pudiésemos resumir la enseñanza que hemos leído en Hebreos, les propongo esta oración. Dice, nuestro crecimiento espiritual demanda identificar y eliminar los obstáculos que nos impiden madurar. Te lo repito, nuestro crecimiento espiritual demanda dos cosas: identificar y eliminar ¿qué cosas? Los obstáculos que nos impiden madurar. Muchas veces cuando estamos enfrentando problemas, nos preguntamos, ¿qué puedo hacer para solucionarlo? Y vienen a nuestra mente muchas ideas, pero a veces el cambiar la pregunta puede ser algo mucho más estratégico. Y eso lo hemos vivido en la experiencia como iglesia, ¿sí? Muchas veces nos hacíamos la pregunta, ¿qué podemos hacer para crecer como iglesia? Y venían un chorro de actividades. Pero cuando comenzamos a hacer una pregunta diferente, ¿qué está impidiendo el crecimiento? Las cosas se ven diferentes. ¿Cuáles son los obstáculos que limitan el potencial de crecimiento de la iglesia? Y eso es válido para ti. ¿Quieres crecer espiritualmente? Tal vez en vez de estarte preguntando ¿qué puedo hacer? Y te llenas de actividades y vienes y vas y participas. Y no con eso le estoy diciendo dejen de hacerlo, pero si te preguntas ¿qué está impidiendo mi crecimiento espiritual? Y esa pregunta puede ser mucho más estratégica y mejor orientada. Así que nuestro crecimiento espiritual demanda dos cosas: identificar y eliminar los obstáculos que nos impiden madurar en la fe. Y vamos a ver tres obstáculos a la luz de la enseñanza de Hebreos. El primer obstáculo que necesitamos identificar y eliminar es falta de entendimiento de falta de entendimiento de verdades espirituales profundas. Vean, ¿están conmigo en el verso 11, 5:11? Acerca de esto, dice, tenemos mucho que decir, ¿y qué? Y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿De qué está hablando el autor de Hebreos? De que Jesús es superior al sacerdocio arónico. Recuerden, en el pueblo de Israel, Aarón había sido escogido para ser el sumo sacerdote. Y los descendientes de Aarón heredaban esa posición de honor. Pero Jesús no era del linaje de Aarón. ¿Cómo podía llegar a ser un sacerdote? Según la ley, pues nunca. Pero Dios ordena a Jesús como sumo sacerdote según otro linaje. Y el autor de Hebreos dice que él ordenó según el linaje ¿de quién? De Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? Pues es un señor que se menciona por ahí en Génesis y no nos dice mucho la Biblia de él. Pero el autor de Hebreos hace una disertación sobre Melquisedec y la superioridad de Melquisedec sobre Aarón. Dice, hay mucho que decir, pero es difícil que ustedes lo entiendan. Y no era porque el tema fuera tan complejo, sino él dice, porque ustedes se han hecho, ¿qué? Tardos para oír. Aquí podemos ver una escala en la relación del pueblo con la palabra de Dios. La primera exhortación era, escuchen con diligencia para que no se deslicen. La segunda, si escuchan, obedezcan para que su corazón no se endurezca.
En ambos, el pueblo estaba escuchando. Pero en la tercera exhortación dice, ustedes están haciendo lentos para oír. Ya no estaban tan dispuestos a escuchar la palabra. ¿Y qué sucede cuando no queremos oír la palabra de Dios? El peligro no es estancarnos. El peligro es de crecer en nuestra vida. Y no solo no maduramos, sino seguimos leyendo y nos vamos a dar cuenta que el peligro real es apartarnos de la fe. Bien, entonces el primer obstáculo que debemos identificar es la falta de entendimiento de verdades espirituales profundas. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tienes en la iglesia? Si tú eres honesto contigo, en este tiempo, ¿has madurado en tu comprensión de los temas de la Biblia? ¿Qué tanto has madurado en la comprensión de la doctrina bíblica? ¿O sigues como cuando escuchaste las primeras cosas, que hay que creer en Cristo para ser salvos, que si crees en Cristo Dios te perdona? Y es lo que dice el autor, ¿verdad? Vean ustedes, dice, dejemos ya los rudimentos. ¿Y cuáles son esos rudimentos? Vean en el 6:1. El arrepentimiento de obras muertas, eso tiene que ver con la conversión, de la fe en Dios, la salvación por gracia, de la doctrina de bautismos, si crees, bautízate, de la imposición de manos, eso tiene que ver con la oración, los dones, el ministerio, de la resurrección y del juicio eterno. Cosas básicas. ¿Qué tanto has crecido en tu comprensión de las cosas de Dios? Ese es se me trabó, ¿verdad? Es un indicador de nuestra madurez espiritual. El primer obstáculo es identificar si estamos creciendo en nuestra comprensión de las verdades profundas de la palabra de Dios. ¿Has escuchado tú sobre la Trinidad? ¿Cómo la explicas? ¿Cómo la vives? ¿Cómo la transmites? Porque el concepto de la Trinidad es un modelo de vida. Es un modelo de experiencia, de ser comunidad, de ser familia. Entonces, ¿qué tanto estás creciendo en tu comprensión de las verdades profundas de Dios? Muy bien, vamos a ver otro factor. El segundo obstáculo, ¿cuál fue el primero? Falta de entendimiento de verdades espirituales profundas. El segundo obstáculo, la falta de habilidad para comunicar las verdades espirituales. Vean el versículo 12. Porque debiendo ser, ¿qué? Ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. ¿Y de qué está hablando el autor aquí? ¿Que todos iban a ser maestros de escuela dominical? ¿Que todos iban a ser predicadores? No. Pero, ¿has desarrollado tu habilidad para compartir la fe, para explicarles a otros de lo que tú crees? La mejor forma, yo le digo a todos los alumnos que vienen, la mejor manera de evaluar si ustedes están entendiendo los temas que les enseñamos es que ustedes los puedan comunicar a otra persona. Cuando hablamos de la Trinidad y les explico todo eso, les digo, explícaselo a alguien más. Porque en el salón me dicen que sí lo entienden, pero cuando les digo, compártelo, articúlalo verbalmente, no puedo. Entonces, ¿qué pasó? Un signo de madurez es cuando tú entiendes algo y eres capaz de articularlo y compartirlo con alguien más. Si tú no puedes compartir articuladamente tu fe, pues algo está pasando. No estás creciendo. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante. Y un reto aquí, hermanos, es bien sencillo.
proponte esta semana compartirle a alguien el plan de salvación. Porque es la forma de expresar si tú entiendes la fe. Tan sencillo como eso. Proponte ese reto. Y si tú eres capaz de articular tu fe y compartirla con alguien, eso es un signo de madurez. Bien, entonces, el primer obstáculo era una falta de entendimiento de verdades espirituales profundas. El segundo, la habilidad para comunicar las verdades espirituales. Para poder comunicar esas verdades espirituales, el autor dice que es necesario tener una dieta completa y bien balanceada. ¿Qué había pasado con esos creyentes? Se quedaban con el aposento alto todas las mañanas. Y no tengo nada contra el aposento alto. Pero qué bonito, ¿verdad? Qué sencillito es, me dicen ahí, y la ilustración bien suave. ¿Pero te conformas con eso? ¿O quieres entender más la palabra de Dios? ¿Verdad? Compren más aposentos y regálenlo a otras personas. Pero ustedes, muévanse a otro nivel, más profundo para estudiar la palabra. Entonces, se requiere una dieta, no se queden con lo básico, profundicen su estudio de la palabra. Muchos me dicen que no vienen a las clases que porque yo pongo exámenes. ¿Sí? Bueno, que porque no se puede memorizar lugares y fechas, digo, eso no es problema. Pero si vienes a la clase, estás mostrando un deseo de aprender y profundizar tu conocimiento. Métanse a estudiar seriamente la palabra. Tú puedes identificar si estás comprometido con un estudio serio de la Biblia. ¿Saben cómo? Lleguen a sus casas hoy y vean cuántos libros de apoyo bíblico tienen en su biblioteca. Si no tienen ninguno, pues dudo que estés comprometido con un estudio serio y profundo de la Biblia. ¿Qué pasaría si ustedes eligen estudiar medicina? Les piden los libros de texto. Pues los van a conseguir, ¿verdad? Porque tienen que estudiarlo. Entonces un estudiante de la Biblia tiene que hacerse de los libros que le van a ayudar a entender y comprender la Biblia. Pero eso cuesta. Y hay que invertir. Pero si tú quieres estudiar la palabra de Dios a profundidad y con seriedad, tienes que estar dispuesto a hacer esa inversión. Porque sabes que es para tu bien, para tu crecimiento espiritual. Entonces, dos obstáculos que pueden impedir nuestro crecimiento espiritual. La falta de entendimiento de verdades espirituales profundas y la falta de habilidad para comunicar esas verdades espirituales. El tercer obstáculo es la incapacidad de tomar decisiones correctas. Vean ustedes el versículo 14. ¿Lo leemos juntos, por favor? Dice, pero el alimento sólido... A ver, vamos todos. ¿Tienen su Biblia ahí? Vamos, que se escuche bien. Pero el alimento sólido... ¿Te cuesta mucho tomar decisiones en tu vida? ¿Necesitas que alguien te diga qué debes hacer? Muchas veces hay gente, ¿verdad?, que se hace dependiente del consejo de otros. ¿Y cuántas veces llegan a veces y se sientan delante de su servidor y dicen, dígame qué hacer? Qué fácil, ¿verdad? Porque si yo les doy ahí una receta y sale mal esa receta, ¿de quién es la responsabilidad? Pero cada uno es responsable de sus decisiones. Yo no puedo ser responsable por las decisiones que ustedes tomen. Les puedo ayudar a ver el panorama, a ver perspectivas, pero ¿quién tiene que tomar la decisión? ¿Y quién se va a hacer responsable de esa decisión? Ustedes. Y hay personas
que no pueden tomar decisiones sabias en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque no han desarrollado la madurez. Y dice aquí el autor de Hebreos que la madurez se desarrolla a través del ejercicio ¿de qué? De los sentidos. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, ¿cómo podemos desarrollar esos sentidos espirituales? Primero, pídelo en oración. Pide discernimiento. ¿Se acuerdan de Salomón? Cuando Dios le dice, pide lo que quieras. Dice, Señor, dame sabiduría. Dame discernimiento para distinguir entre el bien y el mal. Y dice Primero de Reyes 3:9 que eso agradó a Dios y le dio sabiduría. Entonces, si tú quieres tener discernimiento, el primer aspecto es pídele a Dios ese discernimiento. Lo segundo, estudia la Biblia y obedécela. Es interesante que Salomón en el capítulo 3, en Primero de Reyes, pide sabiduría y Dios se la da. Pero cuando llegamos al capítulo 11 dice que al final de sus días el corazón de Salomón no fue recto. Se apartó de la palabra y comenzó a hacer cosas que la palabra no permitía. ¿Qué falló ahí? No conectó la mente con su corazón. Entonces tú puedes saber lo que dice la palabra, pero cuando no lo obedecemos, ya vimos que se endurece nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, ¿cómo obtener discernimiento? Pidiéndolo en oración, estudiando la Biblia y obedeciéndola. Otro aspecto para tener discernimiento es depender del Espíritu Santo. En Primera de Corintios 2:11 dice Pablo que Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que sepamos todas las cosas que Él nos ha concedido. Depende del Espíritu Santo. Otro aspecto del discernimiento, mantente siempre en crecimiento. No te quedes en el pasado, mantente creciendo. ¿Qué pasaría con un médico si nada más se queda con lo que vio en la universidad? ¿Sí? Tienen que estar estudiando, ¿verdad? Lo mismo pasa en cualquier área de trabajo. Un maestro. Entonces, si tú quieres alcanzar discernimiento, mantente en una actitud de crecimiento continuo. Estudia, no te quedes estancado. ¿Sí? También, otra cosa muy importante, dice Pedro, en la primera carta, dice, creced en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. ¿De qué eso habla? De estar siempre creciendo. También observa a las personas y su actuar. Allí tú vas a ir desarrollando el discernimiento. Observa a la gente. Me encanta el capítulo 8 de Proverbios cuando dice que la sabiduría clama y nos dice en qué lugares. En las plazas, en las calles, a la entrada de la ciudad. Allí está la sabiduría. ¿Y a qué llamaba a los jóvenes? Dice, observen, aprendan. Cuando salimos y vemos a la gente, si tú observas a la gente, allí hay sabiduría. Cosas que evitar y cosas que tomar. Entonces, varios aspectos para desarrollar discernimiento. Pedirlo en oración, estudiar y obedecer la palabra, depender del Espíritu, mantenernos siempre en crecimiento y observar a las personas y su actuar. La madurez es un proceso que conlleva tiempo, esfuerzo y compromiso. Así que hemos estado reflexionando cómo evitar los peligros en nuestra vida espiritual. Recordemos que en nuestro peregrinaje encontraremos
letreros preventivos, ¿sí? Así como en las carreteras vemos estos signitos, la Biblia nos va a estar diciendo, mira, por ahí hay un peligro, ¿sí? Si los obedecemos, podremos evitar sufrir accidentes potencialmente fatales. Hoy vimos una tercera advertencia de peligro en la vida cristiana, el peligro de la inmadurez. No crecer en nuestra vida espiritual no nos lleva al estancamiento, nos lleva a la inmadurez y potencialmente apartarnos de los caminos de Dios. Hoy Dios nos habla clara y directamente y nos dice, acompáñeme al capítulo 6, al verso 1. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina, vamos adelante a la perfección. Allí está el reto, hermanos. Vamos adelante a la perfección. Otra palabra para perfección es madurez. Un creyente perfecto no es un creyente que no se equivoca, sino es un creyente que está madurando. Vamos adelante a la madurez. Que el Señor nos bendiga.